Buenas noches a todos. Les saluda Marco Antonio Puerta y quiero dar la bienvenida a todas las personas que siguen este webinar desde Perú, desde Latinoamérica y todas las personas de habla hispana en general que nos siguen en estos momentos. Quisiera saber si el audio se escucha perfectamente, por favor, para poder iniciar el webinar. A ver, y tenemos ya un buen número de asistentes en la sala virtual. Mauricio, Osvaldo, Rodolfo, Víctor, Wilfredo, Andrés, Carmen, Claudio, Daniel, en fin. Quisiera saber, por favor, si se escucha correctamente para poder iniciar la charla. Bien, nosotros estamos realizando este webinar gracias al broker AptiTrades. AptiTrades es un broker que viene funcionando, viene trabajando desde el año 2001 y viene realizando una importante labor, no solamente en el aspecto de las inversiones, sino también en el tema de las capacitaciones. Por eso mismo, esta charla virtual se está realizando en este momento, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver en su página web las diversas capacitaciones que están programadas. El tema de hoy lo tenemos publicado acá. Y si ustedes desean ver en los archivos de las charlas, de los webinarios, pueden ver acá al lado derecho, archivo de webinarios, dale clic ahí y ven ustedes la relación de charlas virtuales, capacitaciones en general, que ustedes pueden revisar, escuchar, para capacitarse cada vez más y operar de una mejor manera en los mercados financieros. ¿Sí? De manera que AptiTrades viene cumpliendo pues una importante labor en ese aspecto. Nosotros, como hemos estado anticipando, vamos a tratar en esta oportunidad cómo identificar oportunidades de inversión con velas japonesas. Oportunidades de inversión, lógicamente, en el campo de los mercados financieros. Si hay consultas, hay preguntas, hay inquietudes durante el desarrollo del webinar, yo les agradecería que ustedes puedan manifestarlas, puedan comunicarlas a través del chat que tienen ahí en la parte inferior derecha y hacemos, digamos, la charla más dinámica, más entretenida y vamos respondiendo las preguntas a medida que vamos desarrollando la charla de esta tarde. ¿Sí? Bien. Nosotros debemos decir que las velas japonesas son una técnica de gráficos y análisis usadas en economía inicialmente por los japoneses. Surgen estas velas en Japón en el siglo XVIII, en el mercado del arroz, y aunque nadie tiene la bolita mágica para predecir el futuro, la mayoría de los estudios académicos y de investigación estadística concluyen que el análisis técnico, donde están incluidas lógicamente las velas japonesas, ayuda mucho a predecir el comportamiento futuro de los precios. Siempre yo hago hincapié en que el análisis técnico como una herramienta, como una forma de tratar de ver el comportamiento futuro de los precios, de los activos financieros en general, nos va a ayudar a ver mejor cuál puede ser ese futuro, cuál puede ser ese precio que nosotros anhelamos o que estamos buscando. Sin embargo, toda regla tiene su excepción, pero sin lugar a dudas, las velas japonesas nos ayudan muchísimo a tratar de encontrar los precios deseados para entrar en los mercados. Algo muy importante es la aparición de Steve Nixon, que fue gracias a él que las velas fueron conocidas en el mundo occidental. Aunque los japoneses han estado utilizando esta técnica de gráficos y análisis desde hace siglos, en el mundo occidental pues se ha hecho conocida en años recientes, concretamente en la década de los 90, desde que Steve Nixon las introdujo. En la actualidad, y gracias a sus aportes, todo trader, toda institución tiene a su disposición esta herramienta para visualizar el mercado en su gráfica, ¿no? Entonces, le debemos a Steve Nixon
digamos, que nosotros en el mundo occidental podemos pues, apreciar, detectar, utilizar las velas japonesas. Guillermo, si no tienes audio, a ver, quizás nos puede ayudar Alex, por favor, para que pueda mejorar o solucionar su problema. Quizás reiniciar la plataforma. Bien. La utilidad de las velas japonesas, pues, es muy importante en este aspecto, ¿no? El análisis de las velas ofrece una representación rápida de la psicología del mercado a corto plazo, ya que estudia el efecto, no la causa. Esto sitúa al análisis de velas dentro de la categoría del análisis técnico. El estudio de estas velas japonesas es indispensable para adelantarse a la tendencia. Debe ser lo primero en lo que nos debemos fijar a la hora de invertir en un valor con vistas principalmente al corto plazo. Se basa en el sentimiento de mercado en los dos momentos más importantes de las sesiones, apertura y cierre. Estos momentos son los que nos dan las mejores referencias, generalmente en el corto plazo, en el gráfico diario y de mediano plazo, utilizando el gráfico semanal. Entonces, las velas son muy importantes para esto, ¿no? Antes de entrar propiamente a cómo detectar las oportunidades, señalo unas consideraciones previas que para mí son vitales. En primer lugar, definir el perfil del inversionista, ¿no? Es primordial que nosotros podamos definir nuestro perfil de inversionista para que de esta manera uno pueda identificar qué tanta tolerancia tenemos al riesgo y así poder escoger los instrumentos de inversión con los cuales nos podamos sentir más cómodos. No sirve de nada invertir en una empresa con muy altos rendimientos, pero que a la vez resulta muy volátil, si debido a que nuestro perfil de repente es conservador, ¿no? Retiras tu inversión cada vez que se registra una caída y no somos muy tolerantes al riesgo. A su vez, si eres un inversor agresivo, te sentirás frustrado con los títulos de deuda, por lo que hay que invertir según tu perfil. Entonces, es muy importante definir qué nivel de tolerancia tenemos y hasta qué punto nuestro perfil de inversionista se sitúa como un inversionista conservador o arriesgado, ¿no? Otro punto importante es definir nuestro objetivo de inversión. Nosotros debemos informarnos sobre cuál podría ser nuestro objetivo de inversión, los riesgos que asumimos, el rendimiento y los plazos de los instrumentos de inversión seleccionados, si estos son acordes a nuestra personalidad, y si así resultan pues una buena elección, ya que no seleccionar los productos financieros adecuados a nuestro perfil nos puede traer repercusiones en nuestra salud, nuestras relaciones afectivas y nuestra economía. Porque aunque parezca mentira, invertir en los mercados financieros, hacer trading en los mercados financieros, conlleva un grado de estrés, un grado de tensión, un grado más allá de lo normal del aspecto emocional, del aspecto emotivo. Por lo tanto, nosotros debemos regular, identificar eso para que cuando nosotros trabajemos en este campo no trascienda y no afecte nuestra vida personal, ¿no? Por otro lado, también es importante desarrollar nuestro método de trading. Define tu estrategia. Si ya optaste por un tipo de inversión, es porque ya también definiste el rendimiento, el cual esperas obtener en un determinado tiempo, por lo que debes asumir la actitud que tendrás con respecto a esa inversión. Si tu estrategia es, por ejemplo, realizar operaciones de compra-venta, debes mantenerte fiel a esa dinámica y respetarla aún cuando el instrumento siga ganando y tú ya lo hayas vendido. O por el contrario,
Si vas a tener una actitud pasiva hasta que llegue el término del plazo y obtener el rendimiento esperado, no debemos tomar las ganancias ni asumir pérdidas hasta que se cumpla la fecha establecida. Esto nos lleva a monitorear periódicamente nuestras inversiones y no realizar movimientos antes de tiempo, ya que el hacerlo afecta a nuestra inversión. En esta parte, lo que he querido decir en pocas palabras es que nosotros, por ejemplo, podemos tener un plan de inversión que consiste en, yo quiero ganar, por ejemplo, un 10% en el periodo de un mes. Cuando se cumple una de las dos condiciones, yo ejecuto la venta o cierro la operación. Por ejemplo, quiero ganar 10% en un mes. Pasa una semana, estoy ganando 10%. Cierro la operación o la vendo, en otras palabras, para quienes no me entienden cuando digo cerrar la operación. El otro caso sería, pasa un mes y solamente he ganado 3%, pero como se cumplió una de las dos condiciones, que en este caso es que se ha cumplido el plazo de un mes, que fue el que yo me establecí, debo cerrar la operación o vender lo que tengo en vista que ya se cumplió una de las dos condiciones, ¿no? Entonces, este es un pequeño ejemplo de que uno debe desarrollar un cierto método, una estrategia, un plan, por más simple que sea, pero debemos trabajar en base a algo, no como se dice acá, a la criolla, de manera informal, a como me salga, a como intuyo, sino en base a un plan. Si hay alguna pregunta a lo largo de la charla, si hay alguna inquietud que hacer, por favor, adelante. ¿Todo está claro hasta el momento? Bien, todos saben, por ejemplo, cuando yo me estoy refiriendo a cerrar operación, ¿saben exactamente a qué me refiero? No necesariamente cerrar operación es vender. Cerrar la operación puede significar que yo como primera operación haga una compra, pero también puede ser que como primera operación haga una venta en corto, ¿no? Y luego la segunda parte es cerrar, o sea, completar las dos operaciones para redondear, digamos, la operación de compra y venta o short y luego cerrar la operación. Bien. También es importante saber cuándo operar y cuándo no. Para nosotros es importante detectar oportunidades de inversión, pero también es importante saber, tener el criterio de que cuando los mercados son muy volátiles o cuando los mercados no presentan una tendencia definida o cuando ciertos activos financieros, llámense acciones, llámense divisas, llámense materias primas, llámense oro, petróleo, cualquier instrumento, no muestra una claridad en su comportamiento viendo los gráficos, es importante también saber dar un paso al costado y esperar, ¿no? Hasta que las cosas se aclaren y poder invertir con una mayor seguridad, una total confianza, ¿no? Entonces, si bien es cierto, por un lado, es importante detectar oportunidades de inversión, también es importante saber cuándo el mercado no presenta las condiciones propicias para entrar, porque si no estamos seguros, esto nos puede generar una pérdida. Juan me dice, el mercado es volátil ahora. ¿Quiere decir que no deberíamos invertir? Ya. En mercados volátiles sí podemos invertir. En primer lugar, tu perfil, estimado amigo, tendría que ser pues un perfil arriesgado. Sabemos que la situación en el mundo no está clara, tenemos el problema comercial entre Estados Unidos y China que se está agudizando, el precio del oro se ha disparado y lógicamente que si tu perfil es conservador, lo preferible es quizás mantenerte al margen o invertir en activos financieros que no te presenten tanto riesgo. Pero si tienes un perfil más arriesgado,
podrías invertir en oro o en acciones o en CFD sobre acciones que representen al oro, por ejemplo. O podrías invertir en algo que tú creas conveniente, que veas que va a dar la vuelta, que se va a caer, o podrías de repente, si tu apreciación es que el oro se va a caer, ya llegó al límite, podrías abrir una operación en short sobre el oro pensando en que este va a caer. O sea, a lo que me refiero es que debes tener algo definido, algo claro para saber cuándo operar y cuándo no. Si tú eres de un perfil conservador, yo te diría no operes. Si tú eres de un perfil arriesgado, adelante, puedes entrar en el oro o de repente, depende de tu apreciación, podrías considerar que el oro ya se va a caer porque ya llegó a un punto demasiado alto y puedes abrir una operación en short, ¿no? Entonces, depende mucho del perfil que uno tenga. También es importante saber adaptarse, bueno, esto viene a colación con lo que ya estaba hablando, ¿no? A las diferentes condiciones del mercado, que son cambiantes. Las condiciones del mercado siempre están modificándose, lo que significa que las estrategias a utilizar deben ser también flexibles. Siempre se deberá analizar la situación actual del mercado utilizando el análisis técnico para determinar si está fluctuando o se encuentra en una tendencia definida. Igualmente, el uso de indicadores técnicos debe ser flexible. Ningún indicador funciona, digamos, a la perfección todo el tiempo, ¿no? Siempre se deben utilizar diferentes indicadores y estrategias dependiendo de las condiciones del mercado. Algunos indicadores funcionan bien en mercados que fluctúan y otros funcionan mejor en mercados con tendencias más pronunciadas. Entonces, eso también es importante. Por otro lado, hay que centrarse también en ser consistente, ¿no? Si yo veo que mi estrategia funciona de una manera efectiva, de una manera eficiente, y no solo una vez, sino una segunda, una tercera, es ahí donde nosotros debemos incidir, en que ese sistema, ese método de trading que estamos utilizando, sea lo más consistente, que consiste en ser reiterativo con las ganancias, las rentabilidades o el funcionamiento de lo que estamos aplicando. Conoce y verifica los puntos donde tú puedes, digamos, encontrar la eficiencia de tu sistema, ¿no? Eso es muy importante. A ver, ¿hasta ahí todo claro? ¿Preguntas? Bien. Y un aspecto también bastante importante es conocer al broker con el cual trabajas, ¿no? Conoce y verifica los puntos de contacto con tu institución, con tu broker, con la entidad con la cual vas a trabajar tu dinero, ¿no? Si está regulado, cuáles son sus centros de atención, el chat, mail, página web, teléfonos, ya que el manejo de tus inversiones tiene que ser transparente y simple. Y por ejemplo, AptiTrades es una entidad, un broker regulado que viene funcionando desde el año 2001 y que da total confianza a los inversores, a los traders a nivel mundial. ¿Sí? Bien, en el punto específico de las velas japonesas, tenemos acá entre nuestro público, entre ustedes, a personas que quizás que ya tienen un conocimiento previo, otros quizás tengan un conocimiento más avanzado, y como también estoy seguro hay otras personas que no tienen ningún conocimiento. Entonces, rápidamente damos un repaso de cómo funcionan las velas. Por acá me pregunta Guillermo, las parabólicas SAR, a ver, las parabólicas SAR en el par euro dólar aplicable para el trading intradiario, sí son aplicables, o sea, no hay ningún problema, las puedes aplicar. Nosotros ahorita vamos a tratar de desarrollar primero lo que son las velas y poco a poco vamos a entrar en lo que es un método para identificar las oportunidades y ahí lo volveremos a tocar, Guillermo. Bien, rápidamente, miren, la gráfica de una vela es la siguiente, ¿no? Un cuadrilátero que puede ser un rectángulo,
ya sea un rectángulo vertical o puede llegar a ser un cuadrado, como lo estamos viendo acá, pero lo importante es esto. Por ejemplo, en este caso se trata de una vela alcista, que se representa con un cuadrilátero ya sea blanco o ya sea verde. En este caso lo estamos presentando como un cuadrilátero blanco. La parte de abajo representa al precio de apertura, es decir, a la base del cuadrilátero lo estamos representando como el precio de apertura. Esta vela, para que no se hagan problemas, vamos a presentarla como el comportamiento del precio de una determinada acción en el transcurso de un día. Es decir, que en el día de hoy, 7 de agosto, el precio de apertura, digamos, del oro, por poner el caso de un instrumento financiero, del oro fue en 1450, por ejemplo, ¿no? Apertura. Y el precio de cierre, el precio final, digamos, que es 1500 dólares. Sin embargo, en el transcurso del día llegó a un máximo de 1510 y a un mínimo también de 1430, por poner un ejemplo. Entonces, en pocas palabras, la parte baja del cuadrilátero representa al precio de apertura, es decir, el primer precio del día, el precio de cierre es el último precio del día, y las mechas, que son estas sombras por encima del cuadrilátero y la otra que está por debajo del cuadrilátero, representan el precio máximo al que llegó en el día de hoy y el precio mínimo también en el día de hoy. Si queremos hacerlo de una manera, digamos, de una manera, a manera de ejemplo, acá tenemos una determinada acción o instrumento financiero donde el precio de apertura es $1, luego sube en el transcurso del día hasta 1.16, luego baja a 94 céntimos de dólar y finalmente termina en 1.10, que es el precio de cierre, ¿no? Entonces, es así como funciona. Y cuando queremos ver la representación, la tenemos de esta manera, ¿no? Velas blancas. También, como les repito, pueden ser velas verdes. En el caso de las velas negras o velas rojas, representan a las velas bajistas, ¿no? Y se invierte el caso del precio de apertura y el precio de cierre, donde apertura es la parte superior de la vela o del cuadrilátero y la parte inferior representa al precio de cierre. La mecha que está por encima, igual que en el caso de las velas blancas, representa el precio máximo y en el caso de la mínima, la mecha inferior que se muestra por debajo del cuadrilátero, ¿no? Entonces, la única diferencia es en el precio de cierre y en el precio de apertura, donde el precio de apertura se encuentra en la parte superior y el precio de cierre en la parte inferior del cuadrilátero. Si queremos ejemplificar este caso, tenemos el precio de apertura a 1.10, ¿no? En la parte superior del cuadrilátero, luego llega a un máximo de 1.16, baja a 94 y finalmente termina a $1, que es el precio de cierre en la parte inferior. Y se muestra de manera como la estamos viendo, ¿no? En puras velas negras. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Todo claro? Bien. Cuando nosotros queremos detectar oportunidades de inversión, me he centrado principalmente en algo que a mí me da mucho resultado y es lo siguiente. La aparición de este tipo de vela, tipo martillo o hammer, ¿no? ¿Y en qué consiste este tipo de vela? Eh, Resulta que estas velas tienen la particularidad de que muestran una mecha o sombra en la parte inferior bastante larga, ¿no? Por lo menos 2 veces del tamaño del cuerpo o la cabeza de la vela,
¿no? Tiene una cola larga. Y lógicamente el cuerpo de la vela, o sea, el cuadrilátero, representa un tercio aproximadamente, o menos incluso, o perdón, o más, más pequeño que el resto de la vela completa, que la mecha, ¿no? Y por otro lado, si existe una mecha en la parte superior del cuerpo, en la parte superior del cuadrilátero, es muy pequeña, si es que existe. Y si no existe, pues mucho mejor, ¿no? Se nota de una manera mucho más clara el martillo. Por otro lado, el martillo puede ser una vela alcista, en ese caso el cuadrilátero sería blanco, y si la mecha es, perdón, y si la vela es negra, igual no cambia el asunto porque igual tiene la misma forma de martillo. Ahora, es importante que este martillo aparezca en zona de soporte. Todos sabemos qué es el soporte, por favor, porque si no voy a hablar y quizás no me están entendiendo. ¿Sabemos cuál es el nivel de soporte cuando vemos una gráfica? ¿Sí? ¿Qué dice nuestros asistentes? Andrés, Carmen, Claudio, Daniel, Tito, Daniela, Edwin, Efraín, Francisco, tenemos muchas personas acá, Irving, Jaime, sabemos que es un nivel de soporte, ¿sí? Todos sabemos, perfecto, ¿sí? Bien, estamos en un nivel de piso, ¿no? Prácticamente. Entonces, es importante que este martillo o hammer aparezca en ese nivel de soporte, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Que este martillo, ya sea blanco o sea negro, aparezca en el nivel de soporte. De tal manera que, por ejemplo, vemos una caída del instrumento financiero y cuando llega al nivel de soporte aparece la vela martillo, ¿no? Que nos está señalando que luego de días previos de caída, esta cola significa que el precio cayó hasta este nivel más paupérrimo, donde el mercado castigó fuerte a esta acción o instrumento financiero, pero finalmente en el día se recupera y termina en estos niveles, ¿no? Donde está el cuadrilátero, la cabeza del martillo. Como esta es una vela blanca, lógicamente el precio termina en la parte superior del cuadrilátero o martillo. Si fuera una vela negra, igual es importante, es válido, porque igual se castigó al precio hasta el fondo, pero finalmente termina en niveles de soporte, y aunque no termina en la parte superior del cuadrilátero, si es una vela negra, terminaría en la parte inferior del cuadrilátero, pero lo importante es que sea un martillo. Hay algo que estaba olvidando comentarles, y es que en las velas japonesas, yo para que no se me compliquen, les dije que están representando a un día. Pero también, y eso viene con la pregunta que me hizo uno de ustedes, es que las velas también pueden representar a un minuto, a 5 minutos, a 15 minutos, a 30 minutos, a 60 minutos o una hora, a 4 horas, un día, una semana, un mes. Es decir, estas velas pueden representar a cada uno de esos periodos, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso, si esta vela tipo martillo fuera representante de un día, estaríamos hablando de que empezó, hoy empezó, digamos, por acá. Vamos a cambiar de color a a ver, bueno, lo ponemos con resaltador. Empezó acá, ¿no? Hoy día, temprano, en el transcurso del día, al mediodía, la vela
había caído, más tarde cayó hasta el fondo y finalmente al término del día se recuperó y terminó en la parte superior de la vela, formándose una vela tipo martillo, ¿no? Entonces, es así en el caso de un día. Pero si fuera, por ejemplo, de un minuto, supongamos que es 9 de la mañana, se inicia acá, ¿no? Luego es las 9 y 10 segundos, baja, las 9 y 20 segundos, baja más, las 9 y 40 segundos, baja más, las 9 y 50 segundos empieza a subir y las 9 y un minuto y termina acá, ¿no? Entonces se forma esta vela. Entonces, dependiendo lo que querramos ver, vamos a programar para que las velas las podamos ver, digamos, en el periodo que nosotros necesitemos o deseamos verlas para poder hacer nuestro análisis de los gráficos. El señor Guillermo me dice el nivel de soporte. Puedes definirlo. El nivel de soporte sencillamente es el piso, es el nivel, es el pico inferior de una caída de un determinado instrumento financiero, donde hace un mínimo para luego rebotar o mantenerse en esos niveles. Vamos a verlo de manera más clara con un gráfico, ¿sí? Vamos terminando con esto. Miren, vemos el gráfico de una vela tipo martillo y luego viene el rebote, ¿verdad? Con una segunda vela se confirma la subida y podemos ir comprando ya en esta segunda vela o si queremos tener mayor seguridad en una tercera vela. El nivel de soporte, señor Guillermo, lo podemos ver acá, por ejemplo, ¿no? Cuando hay un piso, un pico inferior rebota, otro pico acá abajo rebota, otro pico acá abajo rebota, otro pico acá abajo. Entonces el soporte es prácticamente un, un nivel donde los picos suelen caer generándose unos picos inferiores para luego cambiar de tendencia ya sea al alza o en dirección lateral. Los inversionistas generan una cierta demanda por ese instrumento financiero, con lo cual generan una subida o evitan que el precio siga cayendo, ¿no? Entonces, cuando hay más oferta, perdón, cuando hay más demanda, más intención de compra por ese instrumento financiero, los precios tienden a subir, ¿sí? Y cuando hay mayor oferta, es decir, mayor intención de venta que de compra, los precios tienden a caer, ¿no? Y caen hasta los niveles de soporte o de piso, donde los inversionistas, al darse cuenta de esto, generan más demanda, tienen mayores intenciones de compra y los precios tienden a no perforar ese nivel, sino más bien a rebotar o a mantenerse en esos niveles. Por ejemplo, aquí podemos ver en este círculo de color azul una vela tipo martillo donde se nos está señalando como una señal de compra, ¿no? Y vemos que además de eso, esta vela se sitúa en nivel de soporte en el piso, ¿no? Hay una vela verde acá, un rebote, y bueno, luego seguimos viendo que hay un nivel de soporte ahí. Acá podemos ver con mayor claridad lo que antecede a esta vela tipo martillo, es decir, la parte izquierda, la parte de esta zona donde rebota en una zona de soporte, acá igual, en una zona de soporte. Claro, aquí no estamos viendo la vela tipo martillo, pero sí la vemos
en esta situación, en este punto, acá, ¿no? Entonces, ha habido acá un rebote, otro rebote, otro rebote, pero la particularidad de esto, de este tercer punto, es que no solamente está rebotando sobre un nivel de soporte, sino que adicionalmente tenemos que se presenta la vela tipo martillo, con lo cual nosotros podemos tener mayor confianza, mayor seguridad de que ahí se va a generar un cambio de tendencia. Y efectivamente, vemos que la tendencia se genera hacia arriba. Y acá tenemos nuevas señales de compra, ¿no? Igual que en el caso anterior, acá por ejemplo vemos que la vela llega a un nivel de soporte. Claro, aquí no está la vela tipo martillo, pero estamos viendo la parte previa. Viene una nueva caída y aquí sí aparece una vela tipo martillo en nivel de soporte. Viene una nueva fluctuación, vuelve a caer y acá aparece nuevamente en zona de soporte la vela tipo martillo. Con esto les quiero decir simplemente que además de tener una importante herramienta como es el soporte, es importante adicionalmente identificar la presencia de un martillo, sea negro o sea blanco. En este caso las velas son rojas y verdes. Si están atentos ustedes, las velas verdes son las velas alcistas y las velas rojas las velas bajistas. Entonces, no importa si el martillo es una vela verde o una vela roja, una vela blanca o una vela negra. Lo importante es que sea tipo martillo y que se ubique en la zona de soporte, con lo cual tenemos mayor confianza de poder hacer la apertura de una operación, abrir una operación, o si no, en este caso, comprar, para que me entiendan mejor. Y acá también podríamos estar señalando o identificando una vela tipo martillo, ¿no? En la parte ya derecha de este gráfico. ¿Se entiende? ¿Me pueden entender? ¿Pueden quizás tener alguna pregunta? A ver, por acá me dicen, ¿implica algo la longitud de la mecha en un martillo? Bueno, mientras más larga sea la mecha, lógicamente la mecha de abajo, ¿no? No la de arriba. Mientras más larga sea la mecha de abajo, la mecha inferior, digamos que tiene mayor fuerza esa señal de compra. Ojo, si el martillo aparece en el desarrollo, en el transcurso de una subida o una bajada, no le hagamos caso, simplemente la ignoramos. La vela tipo martillo tiene que aparecer necesariamente en la zona de soporte, ¿no? Si aparece en otra parte, no le hagamos caso. A ver, por acá me dice, Jorge me dice, el martillo se forma abajo cuando es bajista y arriba cuando es alcista. No, el martillo se puede presentar en cualquier parte, ¿no? Se puede presentar en la parte inferior, en la parte media o en la parte alta. Yo lo único que les digo es que ustedes detecten el martillo cuando esté en la zona de soporte. Del resto, se olvidan y no se hagan problemas. El me dice, cuando el martillo está por debajo del nivel de soporte, bueno, si lo ha perforado ligeramente, digamos que no ha roto propiamente el soporte. Mi sugerencia es la siguiente: no entren cuando se ha formado el martillo. ¿Por qué? Porque el martillo no termina de formarse mientras no ha terminado la sesión, mientras no ha terminado el periodo. Entonces, mi consejo es que entren en la siguiente vela. Claro que van a comprar a un precio mayor que el punto más bajo,
pero tendrán mayor seguridad a la hora de hacer su compra. Es decir, si por ejemplo vemos estos gráficos y vemos el martillo, el primer martillo, el primer círculo azul, no entremos en este martillo, sino en el transcurso de la siguiente vela verde, que es esta, acá. Igual en el círculo de la derecha, en el martillo de la derecha, no entren propiamente en el martillo, sino en el transcurso de la siguiente vela, porque ya sabemos que estaría rebotando. ¿Sí? Ese es el consejo. Bien, por acá me preguntan, bueno, creo que eso es todo. Bien, seguimos con las diapositivas. El caso contrario es la estrella fugaz. Caso contrario es la estrella fugaz, digamos que es como un martillo invertido, ¿no? Pero su particularidad es que aparecen en las zonas de arriba, en las zonas de resistencia, en los techos, ¿no? Tienen velas, estas velas tienen un cuerpo pequeño y la mecha o sombra superior debe ser larga, 2 veces aproximadamente o más de lo que mide el cuadrilátero o la cabeza de la vela, ¿no? Entonces, si existe una mecha inferior, ¿no? Debe ser muy pequeña o inexistente, ¿no? Para que sea considerada como estrella fugaz. Y en este caso, la estrella fugaz debe aparecer en los niveles de resistencia, es decir, en los techos, en los picos superiores. Así como les mencioné en qué consistía el soporte, que es el nivel o pico inferior, luego de lo cual rebota el precio o rebota el activo financiero. En este caso es lo contrario, ¿no? En la resistencia rebota pero hacia abajo. Entonces son importantes estas estrellas fugaces como señales cuando aparecen en los niveles de resistencia, ¿no? Acá tenemos la estrella fugaz en la parte superior, en la zona de resistencia, y luego de una subida llega a ese nivel de resistencia o techo, se forma la estrella fugaz, es decir, la gente llega hasta estos niveles donde la euforia, el entusiasmo, el optimismo son digamos, las características de esta subida, y la gente se entusiasma tanto por comprar esto que logran subir el precio hasta estos niveles, pero salen aquellos traders que compraron abajo y sabiendo que están en un nivel de resistencia y viendo que se forma la señal con esta estrella fugaz, salen a vender y luego se genera la caída, ¿no? ¿Cómo podemos ver en una gráfica esto? Acá, ¿no? Nivel de resistencia, que es la franja amarilla. Entonces vemos una subida, un rebote, y acá vemos la estrella fugaz. Ahí la tenemos, encerrada en círculo, y luego vemos la caída. Y otros casos son estos. La estrella fugaz que aparece en la zona de resistencia o techo, encerrada en círculo azul. Luego de la vela de este tipo viene la caída, luego viene una subida, otra vez nivel de resistencia y otra vez aparece la vela tipo estrella fugaz. Ahora, si ustedes se fijan en el transcurso, en el desarrollo de este gráfico, por ejemplo, detectamos velas tipo martillo y velas estrellas fugaces en el desarrollo de todo el gráfico, ¿no? Por ejemplo, encontramos
un martillo, a ver, encontramos un martillo, por ejemplo, acá. Y está, digamos, a mitad del ciclo de caída, ¿no? Porque la resistencia la tenemos con la línea celeste y el soporte sería más o menos por acá. Y esta vela martillo está a mitad de camino. Entonces, como les digo, no le hagan caso cuando aparecen las velas tipo martillo o en este caso las estrellas fugaces, si aparecen en otras zonas que no hemos mencionado como señales de compra o señales de venta. Si, si los martillos aparecen en cualquier lugar del gráfico, no le hagamos caso, solamente cuando aparecen en el soporte. Y si las estrellas fugaces no aparecen en otro sitio que no sea la resistencia, tampoco le hagamos caso, ¿no? Solamente considerémosla cuando aparecen en las zonas que estamos señalando. Acá hay otra resistencia, otra estrella fugaz encerrada en un círculo azul y luego se genera la caída, ¿no? Entonces eso es muy importante. ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo está claro? A ver si están atentos. La vela verde representa a la subida o a la bajada, mientras estamos pasando la siguiente diapositiva. Señores, ¿la vela verde representa a la subida o a la bajada? A la subida, muy bien. Muy bien, Víctor, Irving, Guillermo, muy bien. Y la vela roja, lógicamente, a la bajada. Los martillos son importantes cuando aparecen en los niveles de soporte o de resistencia. Los martillos son importantes cuando aparecen en los niveles de soporte o de resistencia. Por acá me responden soporte, soporte, soporte. Muy bien. Y en los niveles de resistencia, ¿qué vela es importante? ¿Cómo se llama esa vela? En los niveles de resistencia, estrella fugaz. Muy bien. Están atentos todos. Muy bien. Ahora, vamos continuando con la siguiente diapositiva y hay unas velas muy parecidas a los martillos y son los doji. ¿Qué significan los doji? Significa que el precio de apertura y el precio de cierre, digamos, son el mismo, ¿no? Por eso no se forma un cuadrilátero. O sea, digamos que en la cruz que estamos viendo al lado izquierdo, empieza un activo financiero a $1, sube a 1.10, baja a 80 y termina a $1, ¿no? Por eso se representa el precio de inicio y de término con una raya, no aparece un cuadrilátero. Igual las otras velas que están a la derecha, es decir, esta del centro, esta además de la derecha, ¿no? El precio se inicia y termina en la parte inferior, pero tuvo una subida, un máximo de hasta estos niveles, y se ejemplifica de la siguiente manera, como lo estamos viendo, ¿no? También se puede presentar de esta manera. El precio de inicio y el precio final están al tope, al máximo, como la siguiente vela, donde el precio de inicio y el precio final están en el peor momento, ¿no? Y tienen una cola larga que significa el máximo del día. O tenemos velas más pequeñas como las de la derecha, ¿no? Entonces, tenemos esas situaciones, ¿no? El doji tiene la misma función o importancia en todo caso que las velas tipo martillo y la vela perdón, estrella fugaz, ¿no? Lo que vendría a ser el martillo es muy parecido al doji libélula, donde tiene una cola muy larga hacia abajo y hacia arriba prácticamente no hay mecha.
y si la hay es muy pequeña. Entonces el doji libélula sería algo así como el martillo, pero el doji libélula quizás tenga mucha más fuerza, mucha más preponderancia, mucha más presencia, mucha más, eh, eh, resalta mucho más como una señal de compra y siempre en el nivel de soporte, ¿no? Siempre en el nivel de soporte. Eso. Y la parte contraria sería el doji de sepultura o lápida, que se asemeja mucho a la vela tipo estrella fugaz, ¿no? Entonces tenemos acá encerrado en círculo rojo al doji sepultura, ¿no? Luego de una subida aparece este doji en la parte superior, en la resistencia, y luego se origina la caída, ¿no? ¿Ven qué interesante es esto? Importante, ¿verdad? ¿Se entendió la parte de este tipo de vela, de los dojis? ¿Sí? A ver, todo correcto, ¿verdad? Perfecto. Miren, algo adicional y que es no menos importante es la importancia, es la aparición del volumen. Cuando me refiero al volumen, me refiero a la cantidad de acciones, la cantidad que se ha negociado de un determinado activo financiero sobre el cual estamos trabajando. Supongamos que esto que estamos viendo, este gráfico que estamos viendo representa al oro, ¿no? Entonces, es importante la aparición no solamente del martillo en la zona de soporte, sino también la cantidad de, eh, del instrumento, la cantidad que se ha negociado de ese instrumento financiero ese día que aparece el martillo, ¿no? Entonces, por eso yo encierro acá al martillo conjuntamente con el volumen que aparece en la parte inferior, porque en la parte inferior, estas barras que vemos acá representan al volumen, a la cantidad de acciones o la cantidad del instrumento financiero que nosotros estamos, con el cual nosotros estamos trabajando, ¿no? Eso es muy importante. Por acá creo que hay una pregunta. No, todo perfecto. Listo. Acá tenemos otro gráfico y es importante ver cómo donde aparece el martillo, en la parte inferior aparece el volumen que sobresale por encima del promedio que se ha negociado en los días previos. Entonces, este gráfico es sumamente importante porque hay tres indicadores de que este es un buen momento de compra. Primero, zona de soporte para comprar en este punto. Segundo, la vela tipo martillo que aparece en esa zona de soporte. Tercero, que el volumen aumenta notoriamente en relación al promedio negociado en sesiones anteriores. Por lo tanto, esta es una clara señal de compra, un claro momento para entrar a comprar, abrir una operación y esperar a que suba el precio de lo que hemos comprado. Les repito, mi consejo es que no entren en la vela tipo martillo, sino en la siguiente. Bueno, en este caso la siguiente vela también fue martillo, ¿no? No sé si la pueden apreciar. Una vela muy pequeña de color rojo, también es martillo, ¿no? Pero lo importante es que sea la segunda o la siguiente después de que aparece la vela martillo en el soporte. Patricio me dice, la estrella fugaz es la misma figura llamada martillo invertido. La estrella fugaz es la misma figura, tiene la misma figura, sí,
pero la particularidad de la estrella fugaz es que aparece en las zonas de resistencia, estimado Patricio. Aparece en las zonas de resistencia. O sea, no podemos denominar estrella fugaz a aquella vela que aparece con esas características, pero en las zonas de soporte, por ejemplo, ¿no? Juan Reyes me dice, ¿cuál es la temporalidad en que hay que analizar los soportes o resistencias? Depende la manera como tú trabajes. Si es en el corto plazo, con velas de 1 minuto, de 5 minutos, de 15 minutos. Si trabajas a mediano plazo, ya puedes trabajar con velas diarias o velas semanales. Misael me dice, ¿puede aparecer una estrella en un soporte y luego subir el precio? Primero, si aparece en una zona de soporte ya no se llama estrella. En ese caso sí podría denominarse martillo invertido. Y por otro lado, ¿podría subir el precio? Claro que sí puede subir. Puede subir. Digo, solamente hagan caso cuando el martillo aparece en la zona de soporte y hagan caso solamente cuando aparece la estrella fugaz, que es en la zona de resistencia. El resto no le hagan caso. Acá tenemos otro gráfico donde es importante la aparición del martillo y también la aparición de un volumen mucho más pronunciado si lo comparamos con el promedio de volumen negociado en las sesiones anteriores. Acá quizá lo que nos falta es otros picos inferiores que hagan más sólida la notoriedad del soporte, ¿no? Digamos que faltaría ese aspecto, ¿no? Pero tenemos acá un martillo y tenemos el volumen claramente alto. Acá tenemos la estrella fugaz que aparece en la zona de arriba y el volumen en el círculo azul de abajo, un volumen alto que también resalta en comparación con las barras del volumen de las sesiones previas, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Por acá me preguntan, a ver, Jorge me dice, ¿qué es lo que pasa al final del gráfico? Me pasé, no sé a cuál gráfico te refieres, pero lo importante es que cuando entremos en un nivel de soporte con martillo y si es posible con un volumen alto, lo ideal es entrar luego de ese martillo y salir en los precios más elevados, ¿no? Dependiendo de la estrategia o de lo que queramos hacer. Si nosotros queremos simplemente especular con los vaivenes de los precios, pues le sacamos un porcentaje interesante y vendemos. Si queremos ver el largo plazo, tendríamos que ver gráficos ya de 2 años y ver si esa tendencia lateral es momentánea y si es momentánea porque vemos una tendencia de largo plazo alcista, pues mantendríamos ese activo financiero en nuestro poder para esperar semanas, meses, buscando una rentabilidad mayor. Efraín me dice, la estrella fugaz en el nivel de resistencia pudiera tener una tendencia de mantenerse y de no ir a la baja. ¿Puede suceder? Claro, claro, Efraín. Estas son señales, son indicios, son indicadores, son pautas, no son reglas a rajatabla. Acuérdense, siempre hay un nivel de riesgo, ¿no? Pero mientras más señales juntas se presenten, tendremos mayor seguridad de, en este caso, de vender, ¿no? A ver. Rodolfo me dice, cuando habla del volumen, no importa el color del volumen, si va a la baja. No, no importa.
El color simplemente se corresponde con la vela de arriba, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el volumen representado por esta barra verde es verde ¿por qué? Por el martillo, perdón, por la estrella fugaz de color verde en la parte superior, ¿no? Eso es relativo, no tiene nada que ver, ¿no? Las barras rojas se corresponden con las velas que están en la misma línea y son de ese color rojo. Es de este color rojo en este caso, ¿no? Efraín me dice, el histórico puede darme señales de tendencias al alza por periodos de repetición cíclica del año. Claro, claro que sí. Bien, señores, ha sido un gustazo conversar con ustedes, viendo la participación de todos ustedes y espero pues que se haya podido aprender un poco más sobre los mercados financieros y en este caso específico sobre las velas, que a nosotros nos son bastante útiles a la hora de operar para ser más eficientes. Por mi parte, muchísimas gracias. Marco Antonio Puerta se despide y los invito siempre a revisar la página de AptiTrade porque no solamente van a encontrar el servicio de intermediación, sino también charlas grabadas, webinarios, capacitaciones y en vivo como estas que se está realizando y ustedes puedan mejorar sus conocimientos siempre con el aporte de quien quizás tenga un poquito más de experiencia. Bien, por mi parte muchísimas gracias, gracias con todos y muy buenas noches.